Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para nosotros estar de nuevo con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Por la gracia de Dios estamos aquí disfrutando de la palabra de Dios y de todo lo que tiene que decirnos en todas las áreas de nuestra vida como hombres y en este caso como padres. La semana pasada iniciamos un tema muy importante porque es un tema muy común, pero a la vez muy dañino. Y nos referimos a el favoritismo hacia los hijos en el hogar. Es decir, que los padres tienen un hijo favorito por encima de los demás y es manifiesto. Y nosotros veíamos lo que producía esto en los padres, cómo uno debe cuidar, las cosas que debe tener en cuenta. Y de manera particular dejamos para el día de hoy analizar cuáles son las consecuencias que esta conducta paterna puede tener no solamente sobre los hijos, sino también sobre toda la familia. Y para eso, como siempre, están sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, es bueno para mí saber que cada semana te veo. Así es. Quizás tú recuerdas que hubieron tiempos en la vida en que nos veíamos diario. Sí. Cuando éramos adolescentes. Antes de ambos casarnos. Sí, mucho y antes. Después de eso ha llovido mucho. Sí. Pero es siempre un gozo unir nuestras personalidades. Y más aún en algo que cuando éramos jóvenes no pensábamos nunca, jamás. Yo no sé a ti, pero a mí nunca me pasó por la mente ser pastor. No. Yo no tenía esa idea. A ti no te pasó por la mente, pero en un momento de tu vida tú tuviste ese anhelo. A mí no me pasó por la mente y el Señor tuvo que atraerme de una manera que fuera evidente y yo no tuviera alternativas. Bueno, yo recuerdo cuando te ordenaron pastor en la iglesia, que tú me invitaste a que viniera. Recuerdo que el pastor Sugel dice que algunos andan persiguiendo el pastorado, pero que a ti el pastorado te perseguía. Nunca se me olvida de eso. De una manera muy sabia, como siempre, ¿verdad? Sugel siempre tiene unas expresiones muy, muy sabias y muy punteras. O sea, Sí. me gusta oírle hablar. Pero Dios en su gracia y misericordia desde muy joven nos inclinó nuestros corazones a servir a Él en nuestras iglesias locales y hoy en día es todo un privilegio el que podamos juntos servirle y como los hermanos deben saber, la providencia de Dios arregla de que no es solamente que estemos juntos por asuntos de amistad, sino por asuntos de servir al Señor. Amén. Dedicados completamente a servir al Señor. Bueno, como decía el pastor Marcos hablaba del favoritismo. Siempre recordamos, hay que puntualizar algunas cosas con respecto al favoritismo, y es que el favoritismo es una inclinación marcada que se tiene hacia uno de los hijos. Es muy inconsciente, por eso era que ese autor decía que el 95% de los padres lo tienen y el otro 5% lo quieren ignorar o pretenden ignorarlos. Pero hay una inclinación que, como bien explicaba Marcos la semana pasada, es algo que se da sin proponérnoslo inicialmente. Es una afinidad de caracteres, una afinidad de gustos, una afinidad es como una especie de complicidad emocional, mental, que se da con ese hijo o con esa hija que le pasa a papá y a mamá. Claro que eso no es algo que lo estamos estudiando nosotros. Ya en el pasado, los que han estudiado la familia, ellos llegaron a la conclusión de que hay una inclinación natural, que la naturaleza lo trae, es que se relacionan mejor los padres con las hijas y las madres con los varones. Probablemente yo pienso que es parte del diseño de Dios para siempre enfatizar al varoncito de que él tiene que desarrollar no solamente una naturaleza masculina, sino una naturaleza relacionada sentimentalmente con una mujer. Y que las muchachitas necesitan eso para poder tener esa inclinación natural de relacionarse con un hombre y afirmar su sexo. No su género, sino su sexo. De manera que
pudiera ser algo también parte del diseño de Dios. Pero de hecho, José, la masculinidad de un niño, el desarrollo de la masculinidad de un niño, la madre juega un papel determinante. Igual con la feminidad de una niña, el padre juega un papel determinante. así es. Lo único que puede alterar un poquito es que esa masculinidad de que la mamá tiene un papel importante, como tú dices, es bajo la sombra de una figura masculina. Porque si se da dentro de un contexto solamente femenino, algunos estudios dicen que puede haber una propensión, ¿verdad?, para no inclinarse en el futuro a elegir a alguien de su sexo contrario, sino de su mismo sexo, porque ellos dicen que puede crear como una mente femenina en muchos aspectos cuando crecen quizás con una madre soltera o cuando crecen en un ambiente muy femenino, propiamente dicho. Pero esas son partes de las debilidades de la naturaleza humana que no necesita ese patrón para irse fuera de la voluntad de Dios. Claro. Esa es la importancia de que los padres conozcan estas cosas y sean intencionales cuando las circunstancias no les favorecen. Una madre una madre soltera criando niñas debe ser intencional. Si la figura paterna no está presente, debe ser intencional en instruir a sus hijas a cómo relacionarse de una manera natural, sabia y sana con varones. Sí. Igualmente con los varones. Con los varones, ¿verdad? Y el papá y los padres, por decirlo así, que esto es un programa más orientado para fortalecer el rol del hombre como padre, como esposo en su casa. El padre tiene que saber que hoy en día, con tantas influencias inmorales y perversas, no se puede dar por sentado de que un varoncito siempre va a ser y va a actuar como varón y una niña siempre va a actuar como una mujer. Tenemos que saber que hay influencias externas negativas. Creo que era Paul Tripp, si no mal recuerdo, que habla de creo que es él que habla de las influencias formativas. Sí, en su libro Pastoreando el Corazón de Exacto, Nuestros Hijos. esas influencias formativas que vienen de los padres, pero también hay influencias deformativas que vienen del mundo. Y si el niño o la niña pasa mucho tiempo con la gente del mundo y menos tiempo de forma intencional de los padres con ellos, entonces las influencias deformativas del mundo van a influir más que las escasas influencias formativas que pueden tener de los niños. Entonces no podemos dar por sentado de que esto es un asunto propiamente de la naturaleza. Un varón es varón y va a pensar como varón, va a tener su masculinidad. Cuando sea grande se va a inclinar para tener una relación heterosexual. No se puede dar por sentado eso. Siguiendo el diseño de Dios, porque recuérdese que de este programa es lo que estamos siguiendo, el diseño de la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Dios diseñó al hombre para que desarrollara y a la mujer relaciones heterosexuales. Ese fue el diseño original de Dios, porque Dios lo que está pensando en la procreación, Dios lo que está pensando en la pureza de todo esto. Quizás algunos están pensando, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema que ustedes van a tratar? Recuérdense que empezamos diciendo que hay factores que hacen que los padres se inclinen internamente de una manera espontánea hacia alguno de los hijos. Y puede ocurrir, y normalmente ocurre, que los padres se inclinan ante las niñas y las madres ante los hijos. Eso es muy común. No tiene que ser así. Sencillamente estamos describiendo lo que generalmente ocurre. Y lo que estamos recordando es que una cosa es que uno se sienta más identificado con un hijo o con una hija, ya sea porque tienen los mismos gustos, la misma forma de pensar, etc. Y otra muy diferente, y es la parte importante, es que esa predilección sea manifiesta, porque ahí es que sale el favoritismo. Exacto. Y eso es lo que debe ser evitado. Y lo que queremos también es enseñar a los padres que aunque está esa inclinación natural del papá con la niña, eso no debe ser lo que prime al momento
de la relación con los hijos. No debe ser eso lo que prime, debe tener, y siempre usamos ese término, de que usted llega a la casa, o usted tiene que llegar y acercarse a sus hijos con la intención de crear una relación correcta de papá con el varón y papá con la hija. Igualmente mamá con ambos, pero sobre todo nosotros los hombres tenemos que hacer eso para que no se distorsione lo que es la relación de los padres con los hijos por una inclinación natural que te puede llevar al favoritismo. Y eso es lo que nos introduce, para que usted vea lo serio de esto, lo que nos introduce o nos recuerda lo que fue el pasaje de la palabra de Dios que tomamos la semana pasada, que fue la distorsión que creó en la relación de los hijos de Jacob, porque papá tenía ese favoritismo. Ujú. Y él mismo había venido de una situación bastante incómoda en su vida, fruto también por el favoritismo, de manera que, por favor, le decimos de todo corazón, por favor, tienen que ser muy cuidadosos en su relación con sus hijos, y tienen que prestar mucha atención a este tema, porque esto va a distorsionar bastante la relación de los hijos consigo mismo, con los padres y con sus hermanos. Así es. O sea, tiene un triple efecto negativo en la vida de cómo él se relaciona con sí mismo, porque se comienza a relacionar como una persona que no tiene mucho valor, con los padres, porque puede desarrollar resentimientos, o con sus hermanos también, rivalidades, que es todo lo que vamos a ver hoy. Y para entrar de lleno, Marcos, a los que son las consecuencias que tú encuentras, que es una consecuencia marcada que trae el favoritismo. Como tú dices, son varias las consecuencias que pueden darse, todas y cada una de ellas, o solamente algunas. Pero lo primero que pensamos es que la familia se divide. Se divide. La familia se divide porque es como si sin quererlo empiezan a haber bandos, empiezan a haber partidos. Y nosotros vemos eso claramente en el Antiguo Testamento, en el caso que tú mencionaste, de Jacob y Esaú con sus padres Isaac y Rebeca. Isaac tenía como preferido a Esaú y Rebeca tenía como preferido a Jacob. Y definitivamente vemos una familia dividida en una escena donde hay engaño, donde hay mentira, donde hay suplantación, donde hay irresponsabilidad. Y los dos eran del mismo sexo. O sea que aquí... No, exacto. Los dos eran ahí sí está muy marcado el favoritismo. No solo eran del mismo sexo, sino que eran gemelos. Sí. Eran gemelos. Pero definitivamente por las características particulares de cada uno, cada padre se inclinó de una manera particular hacia uno de ellos y hubo una división en la familia. O sea, era claramente, nosotros podemos ver claramente en esa historia el equipo de Rebeca y Jacob contra el equipo de Isaac y Esaú. Y eso no debe nunca suceder. En todo caso, los que conforman el equipo, si va a haber división, que no sea causada por nosotros los padres. Número uno. Y número dos, si va a haber división no causada por nosotros los padres, ¿saben cuál es el equipo de Dios? El esposo y la esposa. El esposo y la esposa. Debemos de estar siempre a una. No podemos evitar 100% que nuestros hijos manifiesten entre ellos favoritismo. Debemos instruirlo. Pero entre ellos a veces sucede que hay hermanos que se llevan mucho mejor y hay otros que por su peculiaridad, por sus gustos, por sus preferencias, no tiene tanta empatía. Bueno, nosotros como padres debemos tener la sabiduría para tratar de que eso no se manifieste de una manera malsana. Pero lo que nunca debe ocurrir es que nosotros los padres manifestemos claramente esos favoritismos. Y José, tú hace un rato decías que eso ocurre normalmente de una manera inconsciente. Bueno, ocurre inconsciente cuando hay el conocimiento de que el favoritismo es malo. Pero yo creo que muchas personas, más de las que uno quisiera, tienen favoritismo y ni siquiera son conscientes de que ese favoritismo es malo. No es que no son conscientes de su favoritismo, es que no son conscientes. ¿Cuántos padres, sobre todo no creyentes, pero tristemente a veces uno oye a creyentes que no les luce, pero cuántos padres tú no has escuchado decir claramente, bueno, la verdad es que fulanito es mi debilidad?
y decir eso públicamente, que lo escuchan los otros. O aquí en esta casa todo el mundo sabe que yo los amo mucho y todo, pero hay una conexión especial entre fulano y yo. Uy, no, no hagas eso. No, no hagas eso. ¿Y cómo tú crees que se van a sentir los demás? José, en esta semana, y quiero casi felicitarme, porque me acabo de acordar, y tú sabes que yo no me acuerdo de nada. Los milagros existen. En esta semana, una hermana, este domingo, me dio testimonio de algo que ocurrió fruto de que ella estaba escuchando la semana pasada el programa. Y dice que ella se identificó porque en su casa, cuando ella era niña, ocurrió con sus padres. Y ella me contaba cómo en un momento determinado ella se enfermó y entonces ella sintió el cuidado y el amor de su mamá como nunca lo había sentido. Porque ese cuidado de amor normalmente era más manifiesto hacia otro o hacia otra. Sí. ¿Y sabes lo que me dice ella? Que en una ocasión, cuando ella se sanó y ella vio eso, ella en un momento empezó a hacerse la enferma para atraer la atención de la madre. Y lo que recibió fue una pela de la madre. La madre la disciplinó porque se dio cuenta que era mentira. Pero ella me dijo, y eso me encantó, ella me dijo, wow, cuando yo oí el programa fue que yo entendí muchas cosas de mi crianza y mi familia. Wow. Sí. José, hay personas que son capaces, y en eso, digo los dominicanos, quizá ocurre en otra cultura, pero la cultura que uno conoce bien es la suya. Nosotros siempre decimos que el dominicano es una cultura muy especial. ¿Cuántas veces personas de fuera, con todo el mundo ahí, pregunta, ¿y a cuál es que tú más quieres? ¿O cuál es tu preferido? O sea, ese tipo de preguntas que tú dices, pero esa pregunta no se hace. Esa pregunta se me parece a cuando le preguntan a una muchacha soltera, ¿y qué tú estás esperando para casarte? Y yo digo, ¿y qué es lo que tú quieres? Que ella se ponga un letrero que diga disponible. O sea, Exacto, o que salga a exacto. buscar un hombre. O sea, son preguntas que no se hacen. Sin embargo, tristemente, no solamente los no creyentes la hacen, sino también nosotros. Porque ya es parte de la cultura y Es lo parte ven de la como cultura normal. normal. ¿Y cuál es tu preferido? Con los muchachos ahí. ¿Tú sabes lo que es eso? Un padre Y peor aún cuando dicen no, cuál eso es lo peor, porque eso iba a decir, un padre consciente y que está consciente de esta cosa, dice, no, yo quiero a mis hijos por igual, yo los trato por igual. Pero lo peor que como tú dices, es que dice, bueno, mira, la verdad es que yo siento una debilidad especial por tal, con los otros ahí. Y aunque no estuvieran ahí, es que no, eso es algo que no debe de expresarse, porque eso causa malestar, eso causa división en la familia. Y algo muy triste, ¿verdad? Sumamente triste, es que si fuera una división que durara mientras son niños, pero eso se queda marcado para siempre. Ese es lo que queremos advertir. Lo queda marcado para siempre. Bueno. José, excúsame, perdón, porque me recordaste otra cosa. Uh-huh. Yo conozco una familia donde el hermano mayor era el preferido de la mamá. Y al día de hoy todos son adultos. Y ese hermano es una isla. Una isla de que se hacen planes de invitar a todos los hermanos y hermanas para una actividad y su nombre no sale. José, que no sale, no es de que, y dile a todos los hermanos, pero a ese, no dicen ni siquiera, y dile a fulano para que vaya. No, porque es un ente independiente, no es enemigo, pero esa preferencia manejada causó esa división y causó lo próximo que posiblemente tú vas a mencionar. Pero mire, quiero advertirles sobre algo de lo que acaba de decir Marcos. Hay un rol que los padres ponen a jugar a los hijos que es sumamente abusivo y que quizás por ahí fue que vino el ejemplo que tú has traído. Y es cuando los padres le otorgan desde pequeño al hijo mayor o a la hija mayor un rol parental, como se le llama, el hijo parental. Y al darle ese rol hace que se crea una dependencia y que depende de ellos. Y en principio, Marcos, los demás lo pueden ver como un favoritismo. Y quizás no era la intención de la mamá o del papá crear ese favoritismo, sino que una madre necesita que si tiene una hija, le ayude con sus hermanitos. Y si tiene un varón
mayor y quizás es una madre soltera, pues él es el que, como el varoncito de la casa. Inclusive muchas veces hasta las familias le dicen, no, tú tienes que ayudar a tu mamá, tú eres como el hombre de la casa. Y le asignan ese rol. Y tú sabes dónde viene todo el abuso de eso, de que él no puede desarrollar una relación de iguales con sus hermanos, porque él tiene una relación más bien de padre. Y se quedan así, distanciados por siempre. Y cuando se acerca es como para corregir, para regañar, y no crea eso. Y hay un autor que me gusta mucho, que él habla acerca de él mira a la familia como un sistema compuesto por 3 subsistemas. Y uno de los subsistemas más hermosos que dice él, es el subsistema de los hermanos. Él usa una palabra griega que se llama el olón fraternal. Porque en el olón o en el subsistema fraternal, que es de los hermanos, es donde tú aprendes a vivir con iguales, a discutir, a negociar, es donde tú aprendes a compartir, es donde tú aprendes a dar, a defender. Entonces, crear divisiones en esa área es fatal. Óigame, fatal para los hermanos, fatal para los hermanos. Así es. Y peor aún, como decimos nosotros, es un abuso cuando se le asigna esos roles, se le da esos roles a al hijo mayor o a la hija mayor, porque nunca llegan a vivir como niños, no tienen tiempo para jugar, no tienen tiempo para ser niños, porque desde pequeño lo ponen como adulto. Y aunque algunos autores mencionan que tienden a ser personas muy responsables en la vida, pero no aprenden a desarrollar una relación de iguales. Entonces, este asunto de un favoritismo funcional, vamos a decir así, un favoritismo funcional por el mero hecho de que los hermanos lo identifican como preferencia. No lo identifican como que mi hermano está ayudando a mi mamá porque mi mamá la pobre o mi papá, que ese es su mano derecha, que lo ayuda en todo. No lo identifican así, lo identifican como favoritismo. Entonces, uno tiene que tener cuidado de dividir la familia por favoritismos inconscientes o intencionales o funcionales, porque va a dividir la familia. Hay un segundo rol y es una segunda consecuencia, pero la vamos a tocar después de esta pausa. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. Volvemos otra vez hablando acerca de los peligros del favoritismo en el hogar y de manera específica las consecuencias que trae. Marcos explicó muy bien que una de las primeras consecuencias es que divide la familia y la segunda es que produce relaciones hostiles entre los hermanos. Muy hostiles. Adelantamos un poquito ahorita cuando hablaba acerca de eso, pero cuando uno va a las Escrituras, para que usted vea que en la Biblia está todo, no es un tema manejado psicológicamente, sino bíblicamente, completamente bíblica. Dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo número 37, cuando habla de los hermanos de José y la relación de José, el favoritismo de sus padres, dice la Biblia, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Marcos, yo no sé tú, pero eso no es una afirmación de ellos. Eso es una afirmación de Dios. Sí. No, ¿tú entiendes las implicaciones de eso? Hermanos, o sea, Dios puede decir, es que tú lo amas más, que es algo que ni tiene Dios con nosotros. O sea, Dios no tiene un hijo favorito entre nosotros como hijos de Él. Él es un padre que nos ama a todos por igual. Pero dice la Biblia que lo amaba porque lo había tenido en su vejez y hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
esto causa esas relaciones hostiles. Eso causa esas situaciones hostiles, que ya de por sí era una familia dividida. Recuérdate que era una familia donde habían 13 hijos, pero vamos a mencionar solamente los varones, ¿verdad? 12 hijos varones, divididos entre cuatro madres. 4 madres. Primero dividida entre 2 madres, socialmente hablando, pero biológicamente hablando eran 4. Decimos 2 porque los hijos de las siervas le pertenecían. Exacto. O sea, socialmente eran 2, pero biológicamente eran 4. Sí. Y inclusive ellas, hubo un momento en que Jacob venía del campo y entre Raquel y Lea habían hecho un acuerdo de que dame las mandrágolas, dame las mandrágolas de tu hijo. Y ella le dijo, pero ya tú tienes a mi marido y también quiere a mis hijos. Y entonces ella le dijo, bueno, va a dormir esta noche. O sea, ya había una relación. Negociaban el estar con Jacob. Ya esa familia estaba completamente dividida. Este elemento divide a los hermanos. Estaban divididos ya él maritalmente, pero ahora esta situación específica es la que divide a los hijos. De hecho, la Biblia no reseña de qué manera, no menciona la palabra de Dios, de qué manera ese asunto de la división marital pudo afectar a los hijos. Parece que no. Pero sí menciona como el favoritismo. Eso es para que usted vea el efecto negativo que tiene el favoritismo. Lo que dañó la relación, lo que creó relaciones hostiles entre ellos, fue eso. Pero Marcos, no solamente fue el favoritismo, no solamente lo dañó con respecto a José, no, lo dañó con respecto a ellos mismos. Claro. A ellos mismos como hermanos. ¿Tú recuerdas cuando José se dio a conocer a sus hermanos? Lloraron, se abrazaron, todo lo demás. Pero luego José le dijo, mire, vayan, dígansele a mi papá que por favor venga, que yo lo voy a alimentar. Y entonces dice la Biblia en Génesis capítulo 45 que ellos tomaron lo mejor de la tierra. José tomó lo mejor de la tierra, se lo mandó a su padre. Y le dijo a los hermanos, dice, y despidió José a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Porque él sabía que había esa tirantez, que era marital inicialmente. Que eso es entendible cuando tú se lo dices a muchachos, a jóvenes, a niños. Pero a hombres adultos ya, no riñáis por el camino. Eso te dice que las relaciones no eran buenas, que eran muy propensos a tener dificultades entre ellos. Sí, porque es que el favoritismo causa una división terrible. Yo tengo un amigo pastor que está ahí en la Florida. Y Marcos, ellos vinieron de Centroamérica y tenían 3 varoncitos, 3 hijos. Los 3 eran varones. Y una casa de 3 habitaciones. Pusieron quizás 2 aquí y otro acá. Pero recibieron unos sobrinos o primos de los muchachos, un varón y una hembra, un varón y una hija, una muchacha. Entonces los padres dijeron, bueno, ustedes 3 se van a quedar, los 3 hermanos, en un cuarto y vamos a dejar los 2 primos ahí. Y así crecieron. Marcos, no hubo en esa familia, esos padres no tuvieron ni desarrollaron favoritismo. Ni la mamá con ninguno de los hijos, ni el papá con ninguno de los hijos. Pero aparte de eso, esos muchachos estuvieron obligados que estar metidos en un cuarto los 3 por 15 años. ¿Cuál tú crees que es el resultado de la relación de estos muchachos entre sí? Tienen que tener una unidad entre ellos. No, nunca yo he visto algo igual. Nunca he visto algo igual. Obligados a compartir, por eso le hablaba de la importancia de fomentar también, eso pudiéramos hablar en otra ocasión, fomentar la lealtad y la solidaridad entre los hermanos. Claro. Eso sería un tema más adelante muy importante. Pero aquí lo importante es que estos muchachos estuvieron obligados a
convivir juntos y a resolver sus problemas juntos, pero no hay un favoritismo de los padres. Usted me dirá, ¿tú lo conociste cuando eran muchachos? No, yo lo conocí cuando los tres no se habían casado. Pero tú estando, he dormido tanto en esa casa, porque son excelentes amigos. Yo he dormido tanto en esa casa, porque son mis amigos, aparte de pastores, que uno no nota. Ya uno tiene el ojito clínico, como le dicen. Y Marcos, no hay manera, no hay manera de que tú puedas ver que había favoritismo. Y esos muchachos se llevan excelente. Yo me ponía a comer con ellos en el desayuno. El casado venía todos los días a desayunar ahí, antes de ir al trabajo, con los dos solteros. Y después se casó el más chiquito, igual. Y ellos se ponían a hablar, que tú estabas ahí y tú decías, no, pero estos muchachos ignoran a los visitantes, porque ni te hablaban. Hola, pastor, ¿cómo está usted? Y ya. Se ponían a hablar ellos tres y ni siquiera tomaban en cuenta a sus padres, porque los padres a los tres los ayudaban. Los padres a los tres no tenían favoritismo, no se notaba. Ni siquiera en la relación cuando estaban juntos, ni hablando cuando ellos, tú sabes que uno habla entre uno. Si somos tú y yo, tú me puedes decir, yo no quiero que mis hijos lo sepan, pero yo esto, yo lo otro. Sí. Y podemos confesar eso como hicimos ahorita con los nietos. Sí. Pero qué bueno, Marcos, cuando no hay favoritismo, porque no se desarrolla esas relaciones hostiles entre los hermanos. Uh-huh. Eso es importantísimo. Uno ve... Está quitado el timbre, como quiera suena. Uno se percata de los resultados de familias que han crecido con esa unidad donde no hay favoritismo, como ese ejemplo que tú pones. Y uno ve los resultados, pero al mismo tiempo es difícil, muy difícil, que en una familia donde ha habido favoritismo, es muy difícil que tú veas relaciones estables y estrechas entre los hijos. Porque no solamente produce relaciones hostiles, no solamente divide la familia, sino que también produce relaciones hostiles entre los hermanos. Pero Marcos, yo no sé pero también produce relaciones de amargura, ¿está por ahí? Hacia los padres. Claro. No, yo creo que no lo pusimos, Marcos, cuando se preparó todo esto, pero produce amargura hacia los padres. Tú creces con produce resentimiento. Ese resentimiento lo produce. Uh-huh. Un fuerte resentimiento produce. Y hace que tú te sientas como amargado así hacia tus padres y obviamente en el futuro también hacia tus hermanos, porque dice la Biblia en el libro de Romanos, de Hebreos, el capítulo 12, que no haya una raíz de amargura, dice la Biblia claramente, que no haya una raíz de amargura, dice la palabra de Dios, que contamine a los demás. Así es. Inclusive, Marcos, no lo tenemos anotado ahí, hermanos, pero mire, yo le puedo buscar en las Escrituras que todavía en el libro de Amós, si yo no mal recuerdo, Marcos, dice que hubo una división y una relación tensa y mala por muchos años entre Jacob y Esaú, aunque ellos se amistaron en una ocasión, pero dice la Biblia que siempre perpetuamente le guardó rencor. Y parece que eso lo transmitieron a los descendientes, Marcos. Óigame, no es solamente una división con respecto a la familia nuclear, como le llaman, sino la familia extendida también. O sea, los descendientes de Jacob, que es Israel, son los israelitas. Los descendientes de Esaú son los edomitas. Edom. Y si usted va al Antiguo Testamento, usted ve que con frecuencia había dificultades entre Edom e Israel. Siempre lo había. Siempre lo hubo, o sea, fue algo que se perpetuó. Hay otra escena muy interesante y fue cuando después de muchos años, porque Jacob tuvo que huir porque Esaú estaba dispuesto a matarlo. Y hay una escena después de muchos años donde se van a reunir y Jacob tiene temor porque Jacob no sabe dónde está el corazón de Esaú.
Y Jacob dice que divide en dos para encontrarse con él, para que si hubiera alguna desgracia, no fuera. Gracias a Dios, ya Esaú había madurado y ya eso era un asunto del pasado, por lo menos lo suficiente para no existir una guerra entre ellos. Pero aún así, ellos no se unieron. Jacob le dijo, vete adelante, yo tengo que ir al paso, y después no fue necesariamente donde él estaba. Marco, y dos cosas. Como Dios tenía un plan con Jacob, pero como Dios es tan justo, Dios tenía un plan con Jacob de traer la nación de Israel, formar la nación de Israel, las 12 tribus, y luego traer a Cristo. Pero, Marcos, Dios tuvo que mediar, porque Dios en su justicia, Él decía, es que Esaú, aunque no está dentro de mis planes, pero es el hijo, es descendiente de Abraham, y Dios cuidó siempre. Y cuando la nación de Israel iba camino a la tierra prometida, Él le dijo, no te metas con tus hermanos. O sea, el Señor enfatizó, no trates de vengarte de tus hermanos, no trates de agredir a tus hermanos. Y le dijo asimismo, esa tierra yo no te la voy a dar, porque esa tierra yo se la di a él. Y el Señor siempre los defendió. Pero mire el pasaje que estaba haciendo referencia ahorita, hace un momento. En el libro de Amós 1:11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, que son los descendientes de Esaú, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Marcos, y no fue algo que ellos dos produjeron. Ellos son responsables, pero la culpa es de sus padres. Los padres fueron los que no solamente los engendraron a ellos, sino que sembraron las semillas de esa enemistad. Exactamente. ¿Cómo? Manifestando preferencia hacia uno y hacia otro. Así es. Y tan marcada, Marcos. Tan marcada. Y eso es lo que queremos animar a los padres, sobre todo a los hombres. O sea, usted no se puede dar ese lujo de tener eso tan marcado entre sus hijos, entre sus hermanos, porque eso le va a dañar también a usted. Mañana, cuando usted envejezca, porque eso yo lo he visto, Marcos. Cuando envejecen, son 3 o 4 hermanos, hay uno que dice que no, yo nunca tengo para ayudar a mamá y a papá. Nunca tengo. Y tú sabes que nosotros en consejería no nos llevamos de la conducta del presente, sino de dónde viene esa conducta. Y cuando tú vas un poquito hacia atrás, como siempre se hace en una consejería, tú llegas al punto y dices, pero yo entiendo, este no fue el hijo favorito. Y eso nos lleva al tercer punto, que causa enojo y amargura en el hijo no favorecido. Ese hijo que no ha sido favorecido le causa amargura, le causa enojo y podemos decir así que venganza. Desobedece a Dios, porque Dios nos manda a que tenemos que honrar a padre y madre, pero ellos se sienten que no tienen la obligación de honrar a padre y madre, y a veces los mismos hermanos se preguntan y dicen, pero ¿por qué Juan es así? ¿Por qué María es así? ¿Por qué son así si nuestros padres fueron tan buenos y nos dieron todo lo que necesitamos? Y a veces hay esa discusión entre ellos. Y le dicen, pero mira, mamá necesita esto. Marcos, lo peor, todo el mundo siempre va a visitar a papá y a mamá cuando están mayores o cuando se han casado, pero este o esta nunca le visita. Son despegados, no le llama. lejanos. Yo no sé si usted va con nosotros. Y déjeme decirle algo, Marcos, nosotros sabemos, a ti se te acercó el domingo una hermana. Y este programa está tan enfatizado hacia los hombres, pero a los padres, obviamente porque es un tema de padre. Pero yo le voy a pedir un favor, hermana. Si usted observa que tanto en usted que está mirando el programa, oyendo el programa, o su marido, tengan una conversación aparte y traten de cambiar esa relación y ese enfoque. Y yo espero que tengan tiempo para eso. O otro elemento muy importante es que se tenga una interacción
¿qué término utilizar? Bueno, es el término que se usa, terapéutica, o sea, sanadora, vamos a usar ese término. Y es lo que se llama en consejería una mesa redonda. ¿Qué es una mesa redonda? Cuando se reúnen para tratar algún tema, alguna decisión familiar que se van a tomar. Papá está pensando emigrar a Canadá, o está pensando emigrar a tal sitio, o pensamos hacer esto, o crear un negocio y queremos que ustedes nos apoyen. Eso es un instrumento muy bueno, de lo que poco se enfatizan, aún nosotros como pastores no lo recomendamos tanto. Yo me gusta recomendarlo mucho esto. Pero también eso puede ser curativo, de que un día papá y mamá se sienten y digan, nosotros queremos pedirle perdón, porque nosotros hemos entendido, tu papá o tu mamá y yo hemos entendido de que nosotros fuimos injustos. Si no quieren usar la palabra favoritismo, fuimos injustos en nuestro trato, en nuestra relación, privilegiamos a uno más que a otro, y si quieren, no quieren como destapar todos esas situaciones, ¿verdad? Porque son dolorosas. No mencionar nombre, no era que yo pido perdón porque yo me inclinaba más a Juancito que a ustedes y yo lo reconocí, o su mamá me lo hizo consciente, o su papá me hizo consciente. No es bueno, yo no le orientaría que lo hicieran así. Pero decirle, mire, perdóneme, porque el favoritismo, en los términos de estudios amplios de la familia, lo que se le llama es injusticia relacional. Y las injusticias relacionales, dicen los autores, producen lo que se llaman deudas de rencor. Ellos dicen que en la familia, en la crianza de los padres, van a producir en los hijos o deudas de rencor o deudas de amor. Si tú invertiste mucho en ese hijo, el hijo va a sentirse que tiene deudas de amor hacia su madre o hacia su padre, y va a vivir para pagarlas. Eso es una manera, es una manera comparativa, ¿verdad? De hacernos entender. Pero si ellos entienden que no fueron los favorecidos, que no fueron los ayudados, que no fueron los cuidados, que no eran los más importantes, eso va a crear lo que se llaman deudas de rencor. Y eso va a hacer que ese hijo no sienta que yo no tengo nada que hacer por papá, que porque yo tengo que visitar a papá, porque yo tengo que buscar a mamá. Hay unos artículos que han salido, que yo los tengo en recorte de periódico. Yo soy de la escuela antigua, enseño con muchas historias así. Y Marcos, yo tengo de peloteros millonarios. Yo recuerdo una entrevista a este pelotero del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero. Le dijeron que ¿por qué tú vive muy bien y tú no has ayudado a tu papá? Y él lo dijo, yo lo tengo allá. Él dijo, yo no tengo que ayudarlo a él. Él no nos ayudó a nosotros. Él abandonó a mi mamá. Él quería que mi mamá abortara. De un día le hicieron la entrevista a su papá y dijo que no, que eso no era verdad. Pero él tenía ese rencor, ese resentimiento, esa amargura. Había otro también, apellido Ramírez, Aramis Ramírez, muy bueno, también del sur por ahí, que él dijo lo mismo. Yo no tengo que ayudar a mi papá no nos ayudó a nosotros. O sea, cuando no hay, aunque aquí hay más que, son elementos que tienen que ver más que favoritismo, pero también ellos ven de que sí, que a los hijos que tú tuviste con la otra mujer, a eso sí tú lo cuidaste, a eso sí le hiciste casa. Sí, eso es muy común. Y eso es favoritismo también. Eso es favoritismo. Yo le digo a los hermanos de la iglesia que se convierten y van y me dicen, yo tuve un hijo sin casarme, pero él vive, nunca hemos tenido relaciones. Búscalo. Que eso delante de Dios está mal. Claro. Búscalo, conéctate. Y por más tú sigues que siendo insisto, el papá. Tú sigues siendo el papá independientemente y mira, de cualquier cosa. por más que insisto, Marcos, no se ha creado ese vínculo. Tanto del hijo o la hija con los padres, y eso es sumamente dañino. Eso es triste. Tú mencionaste, José, y estoy totalmente de acuerdo, con una forma curativa de reunirse y pedirle perdón, y de verdad estoy de acuerdo. Sin embargo, lo preventivo siempre es mejor que lo curativo. 1000 veces mejor. Entonces, ¿qué sería preventivo? Si ustedes se quedan con algo, yo les recomiendo como padres que en una reunión
de familia, ustedes le digan a los hijos, y ojalá todo padre pueda hacerlo cuando los hijos están pequeños, nosotros los amamos a ustedes iguales y esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Si en algún momento alguno de ustedes percibe favoritismo, nosotros esperamos que ustedes no lo digan. Eso es curándose en salud, como decimos nosotros. A veces ellos van a percibir favoritismo cuando no lo hay, ¿eh? Cuando no lo hay. El tiempo se nos ha ido, no podemos abundar en esto, pero les dejo con esto. Díganle a sus hijos, pregúntenle. Yo lo hacía, a mis hijas les preguntaba, ¿ustedes perciben que hay alguna favorita entre ustedes, entre papá y mamá? Y ellas decían que no. A veces se ponían a bromear y decían, claro, yo. O sea, se ponían a bromear y eso nos decía que no lo había. Es una confirmación de que no había. Exacto, porque ellas decían, sí, papi, yo lo veo, lo que pasa es que no quiero que lo hablemos aquí delante porque se van a ofender, porque yo sé que soy yo. Marcos, pero eso dice que si tú decides, o yo o cualquier padre decide tener un favoritismo, el hijo se va a sentir muy bien, el favorito, pero va a dañarle a él y a los demás. Y los otros se van a sentir muy mal y al final va a ser dañino para él. Todos los hijos quisieran eso. Entonces uno tiene que tener cuidado. De hecho, hay hijos que provocan eso. Hay hijos que provocan eso con tal de ganar la atención de papá y de mamá y pueden hasta manipular hasta el asunto de la salud, ¿verdad? Como tú hablabas de alguien, ¿verdad? Se puede hasta manipular el asunto de la salud, que no me siento bien o que no tengo esto. Nos quedaron algunas otras consecuencias, que es una conducta de exclusión, produce distanciamiento comunicacional entre los hermanos y abandono mental y relacional de los hijos hacia los padres, ya lo dijimos. Y también un padre debe saber que no debe abandonar ni afectiva, emocional, espiritual ni relacionalmente a ninguno de sus hijos, porque va a ser interpretado como favoritismo. El favoritismo es una desgracia en la vida familiar. Evitémoslo y amemos a nuestros hijos igualmente a todos. Que el Señor nos ayude a ser fieles en todo, incluyendo en la forma en que nos conducimos con ellos. El Señor los guarde. Gracias por estar con nosotros y lo esperamos en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.